En este de Baile Talk con el gran Vidal Schmil queremos platicar de algo que está sucediendo hoy en día y que es una realidad. Hay más de 250,000 familias que están integradas por dos personas del mismo sexo. El 18% de los padres son padres homoparentales. Y creo que hoy más que nunca hay una gran diversidad en familias. De eso vamos a hablar hoy para ustedes en este de Baile Talk. Vidal Schmil, bienvenido. Gracias. Ahora sí que él es el maestro de los papás. Él es el fundador y director de Escuela para Padres, autor de libros que han vendido millones de copias en México y en el mundo, un gran pedagogo dedicado al tema de la educación. ¿Y sabes qué pasa? Me llamó mucho la atención, Vidal, que 250,000 familias hoy día en México, y es ciertamente muy similar en otras partes de Latinoamérica, en otras partes del mundo mucho más avanzados que nosotros, están formadas por dos personas del mismo sexo. Y el 18% de las familias son familias homoparentales, que tienen o dos mamás o dos papás. Y por ahí me gustaría empezar. ¿Qué opinas y qué impacto sientes que tiene esto en la formación de un ser humano? Bueno, es que hay que entender que la parentalidad no solamente tiene que ver con lo biológico, es ese impulso que tú tienes por nutrir a otro ser humano. Y el impacto que tiene en un niño adoptado o en un niño que biológicamente pertenece a uno de los dos, definitivamente va a ser positivo en función por un posible contraste en abandono. Hay mucha gente que se opone, por ejemplo, a la adopción. Homoparental. Homoparental. Creo que es una forma retrógrada de ver la parentalidad, todavía muy anclada en esquemas que no son funcionales y que definitivamente se puede dar un apoyo enorme. Claro, y que no son definitorios. El hecho de que tengas una mamá y un papá, a que el niño tiene dos papás o dos mamás. No, aunque tiene una complejidad social muy importante. Tiene una complejidad, ¿por qué? Porque es muy probable que haya ataques, que haya familias que se opongan a que sus hijos convivan con niños en esa circunstancia o en esa situación. Y sí debemos estar particularmente atentos a que nuestro hijo, en ese caso, no sea tan frágil a los ataques. Claro. Yo creo que dijiste algo bien importante, y ahorita que estamos en el Parent Season, celebrando a los papás, da igual cómo vengan y cómo sean, hay que definir primero qué es la parentalidad, porque no necesariamente significa haberlos parido. Creo que muchos hemos sido padres de amigos de nuestros hijos, padres de nuestros sobrinos, padres de algún huérfano del destino, como lo llama mi mamá. Mi mamá es mamá de todos los huérfanos del destino. De la que se le murió la mamá, de la que perdió al papá. De tu mejor amiga. De la mejor amiga que es frágil y que nunca la pelaron en su casa. Creo que la definición de qué es ser papá o mamá para otra persona. Es quien acompaña, es quien aporta en la crianza, es quien da contención afectiva, es quien te da impulso y soporte. Eso es parentalidad. Claro. La parentalidad no es la fecundidad. Ese es un buen punto. La parentalidad no es la fecundidad. No es la fecundidad. Tradicionalmente se pensaba que para ser padre o madre, pues tenías, obviamente, fecundar, dar el apellido, la capacidad para sostener económicamente y la autoridad o autoritarismo que podías tener. Claro. Y con eso, el resto, eso es en la función masculina, entre comillas. Claro. Y el resto era de la mamá. Entonces, podía yo ser un padre ausente, de cuerpo presente, o ni de cuerpo presente a veces, claro. Pero cuando le reclamaban, él decía, ¿qué te hace falta? Claro. ¿Te hace falta algo? Te estoy dando absolutamente todo. ¿Tienes un techo? ¿Tienes un techo? ¿Tienes educación? Claro. ¿Habría gente que mataría por lo que tú tienes? Pues sí, hacía falta un papá, hacía falta presencia. Padre se escribe con P de presencia, no solo de pagar. Entonces, esta presencia implica involucrarte en el mundo de intereses y afectos del otro. Eso es ser papá, eso es ser mamá. ¿Qué me importa la orientación sexual? Estamos hablando de que de verdad podemos darle otra dimensión y otra tesitura a lo que tú dices definición de parentalidad.
Totalmente. Ahora, ahí te va una variable que vale la pena explorar. En una familia con padres de sexos diferentes, uno pensaría, el padre es el que te enseña a manejar, es el que te habla de dinero, es el que te habla de sexo si eres hombre, ¿no? Es el que te enseña a lo mejor el valor de la educación, es el que te enseña a ser fuerte, a que no te quiebres, a ser líder, a ser patriarca. Y a la niña delicada. Claro, a la niña delicada, querida, Así consentida. es, así es. Pero la mamá, la mujer, se supone que es quien te enseña sobre el embarazo. ¿Qué te va a pasar el día que te venga la menstruación? Cómo planchar, lavar, coser. Cómo a lo mejor ya en tiempos más modernos ser una buena profesionista, porque a lo mejor tu madre lo es. Pero a lo que voy es que las enseñanzas son muy sexualizadas. Totalmente. ¿No? Es lo que se llama, lo que estamos buscando, la aspiración se llama coeducación. La coeducación es ese paso a una educación no sexista. Es en función de habilidades, de capacidades, de gustos. Así como le vamos a educar a un hijo para que cocine y no se le va a caer la hombría ni se la va a comer Claro. el gato. Una mujer para que cambie una llanta. Para que cambie la llanta y arregle algo, porque es handy, es hábil con las manos. Bueno, de la misma manera que estamos aspirando a eso con los hijos, tendremos que aspirarlo como mamá y como papá. Yo como papá puedo hablar con mi hija hasta donde ella lo permite y quiera sobre temas sexuales. Y mi esposa, en caso de una relación de dos de género diferente, puede hablar con el hijo también de ello. Es decir, la pauta, lo que tú estás marcando, lo que estás ejemplificando, obedece a un esquema familiar. No digo que va de salida, yo creo que van a quedarse, pero No es el único. no es el único. La No es el diversificación es la que tenemos que entender. Entonces, la superación del sexismo en la educación de los hijos tiene que tener raíces en la propia forma en que los padres podemos abordar eso con los hijos. No nada más es bronca de los hijos, desde los papás, cómo lo estamos abordando y a qué nos atrevemos a manejar. Yo creo que ya estamos en un punto en donde ya tenemos adultos, hijos de matrimonios homoparentales, que seguramente existen muchas estadísticas que hablan de cómo están emocionalmente, cómo han crecido, qué tan inteligentes son en el alma, en el espíritu, qué tan completos como seres humanos, qué tanto les hizo falta lo que no tuvieron. Yo creo mucho en ese dicho que dice, uno no extraña lo que no conoce. Entonces no podrías extrañar digamos que un matrimonio, una familia heterosexual, ¿no?, a una homoparental porque no conoces la diferencia. Pero en tu experiencia, ¿qué has visto? Que al ver que son los únicos en un colegio, por ejemplo, que tienen papá, mamá, y viene papá, papá y mamá, mamá, Sí. inevitablemente va a preguntar. Claro. Inevitablemente se lo va a cuestionar porque observa que hay una diferencia y porque pueden molestarlo por ello. Claro. Vuelvo al punto de no hacer a nuestros hijos fuertes. Aquí voy a cuestionar algo sobre el tema de la llamada resiliencia. Normalmente tú dices, alguien es frágil y su opuesto es ser fuerte. Pues no. Podríamos hablar de la antifragilidad, la capacidad para crecer y desarrollarte y mejorar en la adversidad. La resiliencia te hace resistente, pero sigues igual. Ya. Se puso bajo presión algo Sí. y al final de esa presión regresaste a tu estado Sí. original. Resurgiste. Pues no, se trata de ser algo mejor. No hay esa palabra no existe en el lenguaje. Hablemos, hay un autor, Taleb se apellida, que habla de la antifragilidad, que no es fortaleza. Tenemos que hacer que nuestros hijos sean capaces de ser mejores personas ante la adversidad. Y van a sufrir adversidad. Los hijos de madres o padres o de matrimonios homoparentales inevitablemente van a ser atacados. No hay duda, va a Y ocurrir. es parte de la chamba de los papás. Por eso existe Escuela para Padres. Por eso estamos hablando de esto en el marco del Parent Season. Así es. Que tienen que preparar a sus hijos y darles las herramientas para sentirse orgullosos y tranquilos por la familia en la que vivieron. Y pensémoslo así. Hoy en día, a lo mejor ustedes se den cuenta que en el kinder de sus hijos, en el colegio,
pues una gran parte de los papás son divorciados. Eso hace 30 años no era común. Y creo que yo, que vengo de padres divorciados, yo me acuerdo cuando yo iba en el colegio, pues decir que tus padres eran divorciados era un shock factor para los demás, porque era seguramente 1 o 2 en el salón de cada 10 niños. Hoy es mucho más común. Pero así como en su momento nosotros tuvimos que enfrentar mis papás están divorciados, o el enfrentar yo no tengo el apellido de mi papá porque mi papá no lo conozco, yo soy hijo de una madre soltera y llevo el apellido de mi madre. Así es. Todas esas variables, o no, yo no vivo con mi papá, vivo con el esposo de mi mamá y mi mamá, o yo no vivo con mi mamá, vivo con la esposa de mi papá y con mi papá. O vivo con la abuela. O vivo con la abuela, Así ¿no? es. Porque mi mamá se fue de la casa. Así es. O vivo con mis tíos porque pues mi papá está trabajando en otro país. Todas esas variables, porque la familia, que es algo que se sigue viviendo como algo religioso en vez de como algo totalmente social, cultural, y que tiene que ver con los tiempos con que estamos viviendo, creo que ha ido cambiando y cada uno en su estilo ha tenido que encontrarse con la necesidad de adaptarte a la realidad de tu familia, ¿no? Tal cual. Y regresando al planteamiento, a la pregunta o al cuestionamiento que hiciste de qué es parentalidad hoy en día, pues la parentalidad tiene que ver con no fingir que eres invulnerable. Tú como mamá, como papá, independientemente, insisto, de la orientación sexual, ¿cómo vas a lograr eso que tu hijo se sienta orgulloso de la familia que tiene y de la estructura familiar? Es que ¿cómo se hace abriéndote, eso? primero que nada, mostrando que eres vulnerable, que puedes ser afectado por las cosas, que no eres un papá o una mamá como si fuera un dios con pies de barro, como que eres inamovible. ¿Te acuerdas esa típica como Sara García y el personaje de Yo soy la fuerte y el Muerta padre, por dentro, pero de pie. pero así, ¿qué pasa, mija? Nada, mija, está todo bien. Sí. A ver, no tienes que demostrar esa invulnerabilidad. Que tus hijos sean personas que en un momento dado saben que pueden comunicarse y que pueden ser tomados en cuenta en la comunicación y en el compartir sueños, el que puedas platicar con tus hijos, no como amigo, no como amiga, sino desde una perspectiva más humana y no de tener que estar poniendo el ejemplo de ser impecable todas las veces. Claro. Que pongas más el cuerpo en la relación. No es lo que tienes, sino lo que eres. Que pongas lo que eres antes que lo que tienes en la relación. Esa vinculación afectiva, ese contacto físico puede marcar seriamente la diferencia a favor. Claro. Eso fortalece a tu hijo y le da, ya no solo fortaleza, le da esa antifragilidad, esa capacidad de mejorar ante la adversidad y la presión. Quiero pensar que mucha gente que nos está viendo a través de este video, a lo mejor ustedes han entretenido la idea de a lo mejor volverse padres, adoptar a un hijo, hacerlo a través de otros medios, puede ser un vientre, puede ser como sea. Pero a lo que voy es, a lo mejor gran parte de la preocupación que los mortifica es, me da pavor que mi hijo sea buleado en la escuela porque es hijo de 2 hombres o es hija de 2 mujeres. Va a ocurrir. Wow, es lo que te iba a decir, no podemos blindar al niño de que eso no le suceda, No. pero lo podemos preparar. Sí, y marcarle muy claramente que efectivamente su familia es diferente y que puede sufrir ataques por ello. Y que lo que importa son estos 4 elementos. Por eso, este desglose o desmenuce, vamos a decirlo así, Claro. del amor importa mucho. No es, Claro. yo te amo, Rodrigo. A ver, yo te cuido, yo respondo, te respeto como eres y te conozco. Con esos 4 elementos, el niño de verdad puede identificar que cuenta contigo y no es nada más de dientes para afuera. Entonces, además, en el acoso escolar, en el caso del acoso escolar, la escuela tiene que intervenir, ¿eh? Claro. No es nada más una cuestión de papás. Claro, claro. Y la escuela donde inscriben a los niños tiene que tener, si no un protocolo, sí prever qué puede hacer en esos casos, porque tiene que saber cuáles van a ser los retos al aceptar a un niño con una familia con estas características. Claro. Las escuelas tienen que prepararse muchísimo en este sentido. Claro. Y yo creo que al final, y razón por la cual queríamos hablar de esto, es justamente porque hoy en día
todos, no importa si tengamos hoy 40 años, si tengamos 50, 23, 28, o somos o conocemos a alguien que viene de un tipo de familia diferente. Porque como decía al principio, porque te crió la abuela, porque creciste con tu padrastro, porque creciste solo con tu papá, porque creciste con una mamá que era soltera, porque creciste a lo mejor con un padrastro, con una madrastra, porque creciste con un tío. Creo que hoy en día cada vez son menos las familias tradicionales tal y como las conocemos, y darle a los niños y también como adultos reconciliarte con el propio tipo de familia en el que tú creciste, con sus cosas buenas, con sus cosas pésimas, pero que sabiendo que al final existen las herramientas, las tienes tú a la punta de tus dedos, que puede ser desde terapia hasta un libro, hasta lo que quieras, para encontrar los recursos de reconciliarte y estar bien y tranquilo con el estilo de familia que tienes hoy. Porque también pienso en tantas mujeres y hombres que quieren rehacer su vida con una nueva pareja y les da pavor porque dicen, hijo, pero es que mis hijos se van a morir. Así es. La familia es un sistema. Y los hijos no salen de la nada como si... Denle terapia a mi hijo y con eso ya se va a resolver. La familia entera tiene que reestructurarse. Muchas veces estamos repitiendo patrones neuróticos, el mismo infierno con diferente diablo. Nada más cambiaste de protagónico, claro, pero la verdad es que sigues tu estilo, tu forma de amar es la que puede estar mal y que debemos trabajar mucho con los hijos. En segundas vueltas, en terceras oportunidades que tenemos como pareja, esto es clave. Esto es clave. Yo creo que no deberíamos iniciar una nueva relación sin haber trabajado qué pasó conmigo y de qué manera puedo ser mejor. A veces no aprendes cómo actuar, sino aprendes a distinguir lo que ya no quieres. Y ese punto, mi tema no es la pareja, pero por ahí puede ir mucho de cómo educar mejor a un hijo. Y hay que hacer un video sobre las familias reconstruidas. Vale. Eso está increíble. Así es. Siempre es un placer hablar contigo, Vidal. Al contrario, un placer y gracias por la oportunidad. De verdad, vale la pena este tipo Oigan, de y eventos. todos ustedes viéndonos, papás heterosexuales, papás homoparentales, nos da igual. Déjenme decirles que tiene una plataforma Vidal Schmil espectacular que se llama Escuela para Padres Online, que pueden tomar webinars, ahorita explicas todo, pero para que sepan que no están solos. En lo que sea que están emprendiendo, en la aventura en la que se estén metiendo, si estén por adoptar, si tengan una familia reconstruida o una familia homoparental, que no están solos y existen recursos increíbles. Ponte al día. A ver, cuéntanos de qué trata. Se llama, el sitio en este momento es miescuelaparapadres.com. Va a migrar a escuelaparapadres.com nada más. Y son cursos en línea que tú puedes ver 24 horas los 7 días de la semana. Es una membresía que te da derecho a tener acceso a contenidos de cursos, webinars, 2 nuevos cada semana, y los cursos que se vayan acumulando por una misma membresía. Toda distancia guardada, pero sería como el Netflix del parenting. Exacto. Esa es la idea, que tú puedas tener acceso a un mundo, a una biblioteca que la puedas consultar a la hora que quieras. Y este tipo de tema, este tipo de poner el dedo en la llaga de aquello que en las familias o en la sociedad no se quiere hablar, lo vamos a poner ahí. Lo vamos a poner ahí porque necesitamos recursos, tenemos que actualizarnos permanentemente. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad, Marta. Yo sé que en esta alianza y en estos contenidos que yo puedo aportar, pues podemos hacer mucho bien a esta sociedad. No están solos, abrazo grupal para todos. Y les digo una cosa, el Día del Padre es una gran oportunidad también para agradecerle a los papás todo lo que hicieron por nosotros y todo lo que no hicieron tan bien. Porque si trabajamos y aprendimos la lección, somos el resultado de todo lo que vivimos, todo lo que nos dieron, todo lo que no nos dieron, todo lo que tuvimos, todo lo que no tuvimos. Y este Parent Season, que es nuestro Guadalupe Reyes, entre el 10 de mayo y el 17 de junio, que es el Día del Padre, es una gran oportunidad para celebrar a nuestros padres y agradecerles pues que nos hayan dado la vida número uno, pero que nos hayan convertido en la persona que, si bien nos pulimos, somos el día de hoy. Así es que muchas gracias. Al contrario, Vidal. Un placer. Y muchas gracias a ustedes. Si les encantan nuestras conversaciones en los de Baile Talks, denos subscribe, por supuesto, todos los datos
de mi escuela para padres. Los voy a dejar aquí abajo en los comentarios para que contacten a Vidal vía internet. Y bueno, denos subscribe, por supuesto, cliquen la campanita de notificaciones y acuérdense, de lo que sea que sepan, siempre compártanlo. Share knowledge. Bye.